Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Mirando ya a toda la actualidad, a todas las últimas horas, la respuesta de Israel a la propuesta de alto el fuego por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a mirar también a Irán, a su enriquecimiento de uranio, si están o no cerca de construir una bomba nuclear, y pendientes también de lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Les contaremos enseguida un ejercicio de defensa aérea por parte de la OTAN en Alemania, ataques además de Ucrania en territorio ruso con armas de Estados Unidos, Rusia, advirtiendo precisamente a Estados Unidos con consecuencias devastadoras, y también veremos a palabras del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, acusando a China de boicotear la conferencia de paz en Suiza. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acaba de decir hace apenas unos minutos, pues que básicamente el conflicto está todavía en un estado bastante prematuro. Dice que existen lagunas entre la propuesta israelí y la versión anunciada por el presidente estadounidense Joe Biden este viernes, y reiteró que la tregua sería temporal, pero no supondría el fin de la guerra. La afirmación, dice, de que acordamos un alto el fuego sin que se cumplieran nuestras condiciones no es cierta. La propuesta que presentó Biden está incompleta, es lo que afirmó hoy Netanyahu ante el Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, es decir, el Parlamento israelí. Dice que la guerra se detendrá para recuperar a los rehenes y después mantendremos conversaciones, que hay detalles que el presidente de Estados Unidos no presentó al público, es lo que agregaba ante el comité parlamentario, al que actualizó sobre la operación militar en Rafah, el control del corredor Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto y las negociaciones. Mientras tanto, miramos de nuevo a fuentes israelíes. Dicen que la explicación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza no fue exacta, es lo que informa este lunes NBC News, citando a un alto funcionario israelí. Según el informe, Israel no cambió sus condiciones para un alto el fuego y no aceptó retirar sus fuerzas de Gaza. Dice que Israel no ha cambiado sus condiciones para alcanzar un alto el fuego permanente, que eso solo sucederá después de que se cumplan sus objetivos, incluida la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, lo que apuntaba esta fuente al medio de comunicación. Además, el funcionario también dijo que el plan presentado por Biden no es israelí, agregando que era una propuesta hecha por mediadores, a la que Israel había introducido algunas enmiendas. Dice que es extraño que digan que es una propuesta israelí y que al mismo tiempo Israel necesite aceptarla. Es lo que concluía esta fuente en declaraciones a NBC News. Por su parte, Hezbollah afirma este lunes que fue responsable de lanzar un ataque aéreo con un escuadrón de drones contra el cuartel general de la División Galilea de las Fuerzas de Defensa de Israel en Nahal Gerson, al este de Dishon, dañando la infraestructura y dejando bajas entre los soldados israelíes. Hezbollah destacó que los últimos ataques se llevaron a cabo en respuesta a los ataques de las fuerzas israelíes contra Al-Zarariya, que se llevaron a cabo esta misma tarde. Los drones alcanzaron sus objetivos con precisión, provocando que estallara fuego en ellos, dejando a los soldados enemigos muertos y heridos, es lo que apuntaba este grupo militar. Minutos más tarde, después de esta declaración de Hezbollah, las FDI confirmaron en su canal de Telegram que mataron a Ali Hussein Sabra, quien supuestamente era un operativo militar en la unidad de desarrollo de fuerzas de Hezbollah en Tiro, Líbano. En su función, dicen, Hussein Sabra participó en los esfuerzos para equipar y mejorar la unidad de defensa aérea de Hezbollah, según señalaba el ejército israelí. Pendientes también de Gaza, del ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, ha señalado este lunes que Hamás calificó de positiva la más reciente propuesta de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que el mediador está anticipando actualmente la respuesta de Israel, es lo que informaban este lunes medios locales. El ministro expresó además que es difícil que el cruce de Rafah siga funcionando sin la administración de la Autoridad Palestina, y reiteró la postura firme de Egipto a rechazar la presencia israelí en el cruce fronterizo de Rafah con Gaza. Shoukry está en España para mantener conversaciones sobre la frontera de Gaza y sobre el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Madrid. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha dicho este lunes que se lanzó un cóctel molotov contra la embajada de Israel en Bucarest, Rumanía. No hubo víctimas en la embajada ni tampoco daños. La policía de Bucarest dijo que un sospechoso fue detenido por agentes antiterroristas del Servicio de Inteligencia rumano, según Associated Press. Los medios locales informaron que el sospechoso es de origen sirio y que el ataque no estaba relacionado con el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Pendientes también de Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan ha dicho este lunes que Washington dio repetidamente la voluntad de Israel de dar un paso adelante, llegar a un acuerdo con Hamás durante el fin de semana, en referencia a la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense Joe Biden la semana pasada. Dijo que aquellos en la comunidad internacional que piden un alto el fuego deberían poner sus ojos en Hamás e instarlos a aceptar la propuesta. Sullivan también abogó por un apoyo a largo plazo a Ucrania, afirmando que Estados Unidos está trabajando activamente en este momento por aumentar y adquirir sistemas de defensa aérea adicionales
Para Kiev dijo que los aliados de Ucrania deben brindar apoyo económico y militar y agregó que están librando una batalla por el presente inmediato, pero también una batalla por el futuro de Ucrania. Precisamente mirando a Ucrania, Joe Biden no quiere ser responsable de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Todo esto pese a permitir a Ucrania lanzar ataques contra territorio ruso con armas estadounidenses. En una entrevista a la ABC, John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, ha respondido así a la pregunta de si Washington no se arriesgaba a verse arrastrado al conflicto en Ucrania después de permitir a Kiev ataques contra territorios rusos. Kirby ha detallado además cómo Estados Unidos ha lanzado una autorización para un territorio preciso. En concreto, está permitiendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania llevar a cabo ataques con armamento de fabricación estadounidense en emplazamientos militares, posiciones de armas, logístico, bases de operaciones que los rusos estarían usando para crear una especie de zona de amortiguación, sobre todo en las áreas rusas cercanas a Kharkov. Mientras tanto, en la ONU, un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha pedido este lunes a los 146 Estados miembros que reconozcan la condición de Estado palestino, lo que conduciría a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y una paz duradera en todo Oriente Medio. Dicen que una solución de dos estados sigue siendo el único camino acordado internacionalmente hacia la paz y la seguridad, tanto para Palestina como para Israel, y una salida a los ciclos generacionales de violencia y resentimientos, lo que apuntaban los expertos en el documento, añadiendo que la medida de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra los principales líderes de Hamas, representa una promesa de rendición de cuentas y el fin de la impunidad en el territorio palestino ocupado. Añade que estos tribunales deben funcionar sin interferencias ni amenazas extranjeras para cumplir la promesa de justicia global y responsabilidad individual para todas las víctimas del conflicto. Hablamos también de Irán, del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha dicho este lunes que Israel se está desmoronando debido a su guerra contra Hamas en Gaza, en una ceremonia para conmemorar el 35º aniversario del difunto líder del condado, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Khamenei ha dicho que hoy Israel se derrite gradualmente ante los ojos de los pueblos del mundo. La televisión estatal retransmitió en directo su discurso, un discurso de casi 55 minutos, donde el líder dijo que la respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre, que inició la guerra, lo colocó en un corredor sin salida. Khamenei también dijo que la guerra había descarrilado los esfuerzos de Israel, respaldados por Estados Unidos, para llegar a acuerdos con los vecinos regionales, que caracterizó como parte de un complot israelí para dominar toda la región. Precisamente en Irán, la Agencia Internacional de Energía Atómica no tiene pruebas de que Irán tenga un programa para desarrollar armas nucleares, es lo que ha apuntado el director general Rafael Grossi. Dice literalmente: no tenemos ninguna información verificable de que Irán tenga un programa de armas nucleares. Es lo que decía en una conferencia de prensa con motivo de una reunión de la Junta de Gobernadores de la OIEA. Grossi dijo que Irán tiene capacidad para producir materiales nucleares, pero, dice, por eso ha expresado preocupación cuando un país empieza a decir tengo todo lo que necesito en caso de que así lo decida. Dijo además que algunos países expresaron su intención de crear sus propias armas nucleares si Teherán llega a poseerlas. Añade que se debe evitar la erosión del régimen de no proliferación nuclear. Hablamos también de China, que ha lanzado una advertencia contra cualquiera que pretenda separar a Taiwán de Pekín y con el tono más severo ha señalado que se enfrentará a la autodestrucción. El ministro de Defensa, Dong Jun, ha enviado este mensaje en Singapur, donde el almirante ha instado a todas aquellas fuerzas que busquen la independencia de Taiwán a que abandonen esa ilusión y regresen al camino que señala es el correcto, el de la reunificación. En respuesta a las preguntas, Dong ha reiterado la posición de China de que Taiwán es parte de China y dijo que Beijing está comprometido con la reunificación pacífica. Taiwán es una isla democráticamente autónoma que celebró elecciones a principios de año y el pasado 20 de mayo su nuevo presidente asumió el cargo con un discurso muy independentista que enfadó, por supuesto, a China. El ministro chino ha culpado a las fuerzas separatistas de erosionar el principio de una China que establece la opinión de Beijing de que tiene soberanía sobre Taiwán. Precisamente China ha negado este lunes estar presionando a algunos países para que no participen en la cumbre de paz sobre Ucrania, prevista en Suiza, tal y como afirmaba este fin de semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dicen que usar la política de la fuerza no es el estilo de la diplomacia china, que su posición es abierta y transparente y bajo ninguna circunstancia están presionando a otros países. Es lo que decían los periodistas Mao Ning, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pendientes también de Francia, el gobierno francés se enfrenta este lunes a dos mociones de censura de los dos extremos del arco parlamentario, la Agrupación Nacional y la Francia Insumisa, en vísperas de las elecciones europeas que se anuncian desastrosas para el presidente Emmanuel Macron. La líder de RN, Marine Le Pen, ha presentado una moción de censura con el argumento de que cuando el Ejecutivo diseñó el presupuesto en otoño ya sabía que las cifras eran irreales. Esa corrección se ha traducido en el anuncio en febrero de un recorte lineal de 10.000 millones de euros en el gasto público y el avance de que habrá otro recorte adicional de la misma cantidad en partidas
por determinar en abril el RN y también el grupo parlamentario de LFI, el partido izquierdista de Jean-Luc Mélenchon, habían advertido de que iban a plantear sendas mociones de censura si el gobierno del primer ministro Gabriel Attal no presentaba en 30 días un presupuesto que rectificara el de otoño para tener en cuenta las cifras del déficit y las nuevas perspectivas económicas. Hablamos también de Reino Unido. El líder del Partido Laborista británico, de Keir Starmer, ha expresado este lunes su disposición a utilizar armas nucleares para defender a Gran Bretaña de un posible ataque, subrayando que la disuasión nuclear es fundamental y una parte vital de la defensa del país. Dice que su compromiso con la disuasión nuclear es absoluto, es lo que subrayaba Starmer en un acto de campaña en Greater Manchester. Dice que nadie que aspira a ser primer ministro expondría las circunstancias en las que se utilizaría, que eso sería irresponsable. El primer ministro británico, Rishi Sunak, fijó formalmente el 4 de julio como día de las elecciones generales en el país. Según la última encuesta, el Partido Laborista aventaja a los conservadores por 27 puntos y Starmer obtiene el apoyo del 47% de los encuestados. Hablamos también de Alemania. Les contamos que las recientes maniobras de la OTAN para fortalecer su frontera oriental tienen como objetivo disuadir a Rusia, lo que aseguraba este domingo el canciller alemán Olaf Scholz, añadiendo que deberían quedar claro para Moscú que la alianza estará lista para defenderse si es necesario. En una intervención en el Foro Económico de Alemania Oriental, al que también asistió la primera ministra lituana, Ingrida Šimonytė, Scholz ha dicho que Alemania ha desempeñado un papel de liderazgo en la presencia de la OTAN en los países bálticos, en la frontera con Rusia desde hace casi una década. Dice Scholz que como la amenaza de Rusia va a continuar, nosotros y otros aliados decidieron el año pasado desplegar unidades adicionales en los estados bálticos y estacionar allí permanentemente una brigada completa en el futuro. Es lo que sostenía Scholz, que añadía que este cambio en la política de seguridad es necesario para mostrarle a Rusia que están preparados para defender cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN contra posibles ataques. Precisamente mirando a Alemania, mirando a la OTAN, les contamos que una decena de países y otros socios han iniciado este lunes en Alemania ejercicios de combate aéreo a fin de mejorar la cooperación de las Fuerzas Armadas y el intercambio de conocimientos y tecnología, coincidiendo con la guerra en Ucrania. Hasta el próximo día, 13 unidades de 11 países de la OTAN, junto con Suiza y Austria, van a entrenar juntos en el espacio aéreo sobre Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, en el marco de las maniobras El Encuentro Tigre, en las que van a participar cerca de 60 cazas y helicópteros desde la base aérea de Jagel, con tigres pintados en sus escudos de armas. Durante este ejercicio táctico de combate aéreo, que se va a llevar a cabo por 60ª vez, los habitantes de la región cercana a Schleswig deben estar preparados para el aumento de las operaciones de vuelo y molestias asociadas. No se prevén vuelos nocturnos, mientras que los fines de semana solo habrá movimientos menores de vuelos. Seguimos hablando de la OTAN. Les contamos que el avión de detección de radar de largo alcance de la OTAN siguió de cerca los ejercicios conjuntos de los ejércitos ruso y bielorruso desde los cielos de Polonia y los estados bálticos, es lo que apunta un alto funcionario de defensa bielorruso. Durante la fase activa de su ejercicio, dice, varios aviones de detección de radar de largo alcance sobrevolaron Polonia y los países bálticos. Nos dimos cuenta de que estaban monitoreando todos nuestros vuelos y siguiendo nuestras actividades, es lo que apuntaba Leonid Davidovich, su comandante del servicio aéreo bielorruso, la Fuerza Aérea y Fuerzas de Defensa Aérea y jefe de aviación. Según sus palabras, Bielorrusia hace tiempo que aprendió a responder, les dice literalmente, estamos contrarrestándolos de cierta manera, tomando medidas para reducir la actividad y la efectividad de su inteligencia, es lo que decía este funcionario de defensa bielorruso. Mientras tanto, en la OTAN, los Países Bajos tienen la intención de transferir 24 cazas F-16 a Kiev. Estos aviones podrán utilizarse para atacar objetivos rusos. Esta declaración fue hecha por el jefe del Ministerio de Defensa de los Países Bajos, Kajsa Ollongren. Dice que están aplicando el mismo principio que han aplicado a otras capacidades, que es para que una vez que le dan estas armas a Ucrania, ellos puedan controlarlas. Es lo que decía la versión europea de Político en Singapur. Según el ministro, los Países Bajos no imponen restricciones al uso de aviones de combate, a diferencia de la vecina Bélgica. Ollongren añadió que Ámsterdam pide a Kiev que respete el derecho internacional y las disposiciones de la Carta de la ONU sobre el derecho a la autodefensa, de lo que se desprende que Ucrania puede atacar solo objetivos militares en el marco de la autodefensa. Hablamos también de Europa, del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pedido este lunes proteger las próximas elecciones europeas de las interferencias de actores extranjeros malignos. Afirmó que se trata de un desafío de seguridad. Dice Borrell, necesitamos proteger este proceso electoral y en general el debate público europeo de actores extranjeros malignos que quieren que Europa fracase. Esto es un desafío de seguridad que necesitamos abordar seriamente, lo que sostuvo el político español en un artículo publicado en su blog. Asimismo, confirmó que las elecciones creíbles se encuentran en el núcleo de las sociedades democráticas y que todos los ciudadanos europeos deberían poder ejercer este derecho libres de interferencias y manipulaciones
extranjeras. Indicó que tras el inicio del conflicto en Ucrania, actores extranjeros malignos, en particular la Rusia de Putin, han aumentado aún más sus operaciones de manipulación de información ya existentes en toda Europa y más allá. Añade que estas operaciones son parte de un conjunto más amplio de ataques híbridos y ciberataques que los estados extranjeros y en particular Rusia despliegan contra nosotros y nuestros socios. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, la posición de España en cuanto al conflicto en Ucrania, el posible uso de armas españolas para atacar territorio ruso. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas de la posición de España en el conflicto en Ucrania. Miramos al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Ha aclarado que por el momento España no ha suministrado a Ucrania material militar que pueda emplearse para atacar territorio ruso. De ahí que el gobierno no se plantee esta cuestión que se han puesto sobre la mesa otros países aliados. Precisamente en las últimas horas hablaba el propio Álvarez, dice que no están suministrando estas armas a Ucrania. Lo escuchamos. La discusión que comenzó en la ministerial de la OTAN en Praga, que es la posibilidad de que se utilicen esas armas para alcanzar territorio ruso, no me consta que hayamos entregado material militar que tenga esa capacidad. Por lo tanto, esa cuestión no se plantea en estos momentos. Dice Álvarez que no le consta que hayan entregado material militar que tenga esa capacidad, por lo tanto, dice, esa cuestión no se plantea en estos momentos y desde luego el objetivo de todo lo que hace España es para que Ucrania pueda defender su libertad y su democracia, es lo que indicaba el ministro al ser preguntado en rueda de prensa junto a su homólogo egipcio Sameh Shoukry. Hablamos también de Italia, que probablemente va a enviar un segundo sistema de defensa aérea SAMP-T a Ucrania. Es lo que ha expresado este lunes a Reuters una fuente cercana al asunto, en respuesta a las demandas de Kiev de mayor ayuda para defenderse de los ataques con misiles rusos. El sistema, también conocido como Mamba, es una batería franco-italiana que puede rastrear decenas de objetivos e interceptar 10 a la vez. Es el único sistema de fabricación europea que puede interceptar misiles balísticos. Roma y París entregaron conjuntamente un primer sistema en 2023, pero en los últimos meses Ucrania ha pedido repetidamente a sus socios que brinden más ayuda con la defensa aérea mientras se enfrenta un creciente aluvión de ataques contra ciudades e infraestructura energética.
Hablamos también de Estados Unidos. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha dicho este lunes que Estados Unidos cree que los avances de Rusia en Kharkov, en Ucrania, se están frenando un poco. Dice que el ejército está comenzando a toparse allí con las defensas ucranianas. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir a Ucrania el uso de armas estadounidenses para atacar a través de la frontera desde Kharkov hasta la propia Rusia también, dice Austin, ayudará sin duda a los ucranianos a defenderse. No obstante, señaló que la política de Estados Unidos de prohibir a Ucrania el uso de armas estadounidenses de largo alcance para atacar el interior de Rusia no ha cambiado, dice Austin. Creo que lo que el presidente hizo en términos de proporcionar permisos adicionales a Ucrania marcará la diferencia. Mientras tanto, la Fiscalía General de Rusia ha enviado más consultas a Estados Unidos, Alemania, Francia y Chipre sobre actos terroristas cometidos contra los intereses de Rusia y sus ciudadanos, incluidas las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Las autoridades del PGO están afirmando esta cuestión. Según el portavoz Andrei Ivanov, dice que la Fiscalía General de Rusia ha enviado solicitudes adicionales a las autoridades de los Estados Unidos, Alemania, Francia y Chipre, interesadas en relación con actos terroristas y actos criminales conexos cometidos en el territorio de Rusia contra los intereses de Rusia y sus ciudadanos, incluido el acto de terrorismo internacional, las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Añade que a pesar de las pruebas disponibles, las autoridades de los Estados Unidos, Chipre y Francia interesadas no han investigado las circunstancias de la financiación y la prestación de otro tipo de asistencia para la comisión de estos actos de terrorismo. Añaden que las autoridades de la República Federal de Alemania están eludiendo sus obligaciones internacionales de cooperar con Rusia. Mientras tanto, Rusia ha advertido hoy a Estados Unidos contra errores de cálculo después de permitir a Ucrania utilizar armamento occidental contra objetivos militares en territorio ruso. Decía Ryabkov: me gustaría advertir a los funcionarios estadounidenses contra errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales. Es lo que decía el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, citado por la agencia Interfax. Ha agregado que la respuesta de Rusia puede ser asimétrica. El diplomático ha calificado de irresponsable la postura de Washington, que ha concedido una indulgencia a Kiev para atacar suelo ruso. En este sentido, ha asegurado que Estados Unidos sentirá las consecuencias de sus acciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha añadido una serie de figuras del establishment, periodistas y expertos británicos a su lista de personas a las que se les prohíbe entrar en Rusia. Es lo que anunciaban, diciendo que lo hacía por sus acciones hostiles. El Ministerio dijo en un comunicado que instó a Londres a abandonar su apoyo a Ucrania. Reino Unido ha prometido 12.500 millones de libras en ayuda a Ucrania desde febrero de 2022. De este total, 7.800 son para asistencia militar, incluidos 3.000 millones de libras para asistencia militar en 2024 a 2025. En una declaración publicada en su sitio web, el Ministerio dijo que Moscú estaba imponiendo sanciones en medio de la retórica provocativa antirrusa de los funcionarios británicos y el papel del gobierno de Reino Unido en la ayuda al ejército de Ucrania. No quedó inmediatamente claro cuántas personas habían sido sancionadas en esta ronda, pero el comunicado decía que los políticos locales y expertos que cubren importantes acontecimientos sociopolíticos en Rusia de manera negativa y falsa estaban incluidos en su lista de exclusión. Hablamos también de la central nuclear de Zaporilla, de las declaraciones de Rafael Grossi. Dice que no es seguro reiniciar esta planta de energía nuclear controlada por Rusia en Ucrania mientras la guerra continúe cerca de ella, a pesar de las esperanzas de Moscú de poner en funcionamiento el complejo. Es lo que apunta este lunes el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi. Mantuvo una reunión con Rusia sobre este tema la semana pasada, después de que funcionarios, incluido el presidente Vladimir Putin, le dijeran que Moscú espera reiniciar la planta nuclear más grande de Europa, donde los 6 reactores están ahora apagados según las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica por motivos de seguridad. Dice Grossi que, por supuesto, la idea que tienen es reiniciarla en algún momento, que no están planteando desmantelar esta planta de energía nuclear, así que esto es lo que impulsa la necesidad de tener una charla a este respecto. Es lo que dijo Grossi en una conferencia de prensa en el primer día de una reunión trimestral de la Junta de Gobernadores de 35 naciones de la OIEA. Pendientes también de Ucrania, les contamos que fuentes rusas afirman que han disparado armas fabricadas en Estados Unidos dentro de Belgorod, en Rusia, por primera vez, mientras Washington levantaba la prohibición de usar sus municiones en Moscú. Según se informa, las fuerzas ucranianas utilizaron el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142, los famosos HIMARS, que son un lanzacohetes múltiple ligero, para atacar la ciudad fronteriza de Belgorod, según afirmaban el Ministerio de Defensa ruso y blogueros militares. La semana pasada, Estados Unidos concedió a Ucrania un derecho limitado a utilizar armas fabricadas en Estados Unidos contra objetivos militares dentro de Rusia, mientras las fuerzas rusas intensificaban su ofensiva contra ciudades y pueblos ucranianos.
Miramos también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha acusado a China de ayudar a Rusia a boicotear la conferencia de paz de Suiza prevista para la próxima semana, a presionar a otros países para que no asistan. Una cita que se va a celebrar los días 15 y 16 de junio y a la que, recordemos, no está invitada Rusia. Declaraciones que ha lanzado en la conferencia de seguridad de Asia justo después de que el Ministerio de Exteriores chino señalase que Pekín no asistirá a la cumbre. En su discurso, Zelensky ha vuelto a denunciar la política rusa. Asegura que el Kremlin amenaza a otras naciones con bloqueos de bienes como exportaciones agrícolas, productos químicos y altos precios de la energía. En su discurso, el presidente ucraniano ha señalado que la cumbre se centraría en 3 puntos: la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y el regreso de los niños ucranianos. Seguimos mirando Ucrania. Fuentes de la inteligencia militar ucraniana están atacando junto a rebeldes sirios a militares rusos desplegados en Siria, según declaró una fuente del GUR al medio ucraniano en lengua inglesa Kiev Post. Junto a la información, el Kiev Post publica imágenes de ataques con lanzagranadas y morteros que corresponderían a acciones conjuntas contra soldados rusos llevadas a cabo en marzo de este año por agentes ucranianos y rebeldes sirios que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Rusia mantiene una importante presencia militar en Siria para apoyar a Assad en su guerra contra los rebeldes que le combaten y que sigue activa en el sur del país. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha subrayado que aunque sus principales socios puedan dar su visto bueno a atacar posiciones rusas con el armamento suministrado a Kiev, eso no significa que las Fuerzas Armadas ucranianas tengan carta blanca para apuntar hacia territorio ruso. Kuleba, que ha recibido este lunes a su par Estonia, Margus Sakna, en Ucrania, ha agradecido el cambio de postura de algunos de sus principales aliados, aunque ha incidido en que Kiev siempre actuará en cumplimiento del derecho internacional, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Unian. Dice Kuleba, esto no significa que tengamos carta blanca completa, debemos seguir los pasos y las reglas. En general, apreciamos mucho la decisión y continuaremos trabajando con nuestros aliados en la cuestión de ampliar las formas de utilizar este armamento, es lo que destacaba Kuleba en una conferencia de prensa. Pendientes también de Georgia, la presidenta del Parlamento promulgó este lunes un proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha causado una crisis política en el país del sur del Cáucaso y ha provocado fuertes críticas de sus aliados occidentales. La disputa en torno a la ley es una prueba para determinar si Georgia, que durante 3 décadas estuvo entre los estados sucesores de la Unión Soviética más prooccidentales, va a mantener su orientación occidental o se va a acercar un poquito más a Rusia. La presidenta del Parlamento, Salva Papuashvili, dio este lunes luz verde final al controvertido proyecto de ley sobre agentes extranjeros que provocó protestas en todo el país que duraron varias semanas. La presidenta promulgó este proyecto esta mañana a pesar de preocupaciones de que la legislación podría obstaculizar las perspectivas del país de unirse a la Unión Europea. El proyecto de ley, que fue aprobado por el gobernante Dream Party en Georgia el mes pasado, exige que las organizaciones, medios de comunicación y grupos civiles que reciban más del 20% de su financiación de fuentes extranjeras se registren como agentes extranjeros. Hablamos también de México, de Claudia Sheinbaum. Está lista para obtener una victoria aplastante y convertirse en la primera mujer presidenta de México, heredando el proyecto de su mentor y líder saliente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad entre los pobres ayudó a impulsar su triunfo. Al menos 5 encuestas a pie de urna mostraban que Sheinbaum, científica climática y exalcaldesa de la Ciudad de México, habría ganado la presidencia. La encuestadora Parametria pronosticó una aplastante mayoría del 56% de los votos para el partido gobernante. Parametria pronostica que la candidata opositora Gálvez va a obtener el 30% de los votos. Pendientes de esto, precisamente, los resultados están llegando y muestran a Sheinbaum a la cabeza con el 50% de los votos frente al 29% de Gálvez. De momento no ha cedido la propia Gálvez y dice a sus seguidores que tengan paciencia hasta tener en cuenta los resultados oficiales. Miramos también a los BRICS. Les contamos que más de 40 países han expresado su interés en unirse a la alianza en este 2024. Entre ellos, 7 nuevos países han solicitado formalmente unirse al bloque solo este año. Los países en desarrollo de Asia, África y América del Sur consideran lucrativa la idea de desdolarización de los BRICS. Sin embargo, India parece no estar tan interesada en incorporar a muchos más países al bloque, al menos este año. Los informes sugieren que India quiere frenar la incorporación de otros países a la alianza. Solo Rusia y China están ansiosos por ampliar el grupo para enfrentarse al dólar y a la política exterior de Estados Unidos. Nueva Delhi quiere un intervalo de unos 5 años antes de la admisión de un segundo grupo de países en los BRICS. Cree que sería necesario un tiempo mínimo para esperar, sobre todo para que el bloque ajuste su funcionamiento tras la admisión de los nuevos países en 2024, lo que ha subrayado en recientes reuniones y altos funcionarios
y Sherpas. Por lo tanto, hay muchas opciones de que India exprese su descontento con la idea de la expansión de los BRICS en este año. Además, es el único bloque que busca lanzar una nueva moneda o comerciar con monedas locales, desafiando al dólar estadounidense. Hablamos ahora de China, de la actividad manufacturera, que ha crecido a su ritmo más rápido en unos 2 años, con una fuerte producción y nuevos pedidos. Según el PMI de Caixin, la encuesta refleja el efecto de las políticas industriales. El índice en 51,7 puntos en mayo, desde 51,4 del año anterior, marcando su ritmo más rápido desde junio de 2022, por encima de lo que se esperaba. Una lectura que contrasta con la encuesta oficial del viernes, que mostró una caída sorpresiva en la actividad manufacturera, lo que apunta a un panorama mixto de la industria en expansión. Se cree que la encuesta de Caixin está más sesgada hacia las empresas más pequeñas y orientadas a la exportación que el PMI oficial, mucho más amplio. Según los encuestados, la producción se vio respaldada por mayores flujos de nuevos trabajos, ya que una mayor demanda nacional y global respaldó el interés de los clientes en nuevos productos. Sin embargo, los nuevos pedidos de exportación crecieron a un ritmo más rápido, a un ritmo mucho más lento en comparación con el máximo de 41 meses del mes de abril. Hablamos ahora de Japón, de la actividad fabril, que se ha expandido por primera vez en un año en el mes de mayo, según el PMI de Caixin. Sin embargo, el crecimiento general fue modesto y la demanda aún estaba contenida, mientras que un yen débil elevó el costo de los productos importados, artículos sobre todo para algunos productores. El índice final de gerente de compras del sector manufacturero de Aoji Bunbank, Japón, subió hasta los 50,4 puntos el mes pasado, desde 49,6 en abril, después de haber superado por última vez el umbral de los 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción de la actividad en mayo de 2023. Miramos también a los semiconductores, a la batalla y el frenesí en la carrera de la inteligencia artificial. Ha puesto sobre la mesa 2 nuevos anuncios en la feria de Taipei. El último anuncio de la mano de AMD, que acaba de presentar sus últimos procesadores de inteligencia artificial, apenas unas horas después de que Nvidia anunciara los de su próxima generación. AMD ha hablado de nuevos modelos y un plan detallado para desarrollar chips de inteligencia artificial durante los próximos 2 años, en un intento por desafiar al líder de la industria. En la feria de tecnología Computex en Taipei, la directora ejecutiva de AMD ha presentado el acelerador MI325X, que va a estar disponible en el cuarto trimestre de 2024. La carrera por desarrollar programas de inteligencia artificial generativa ha generado una demanda vertiginosa de chips avanzados utilizados en los centros de datos de IA, capaces de soportar estas aplicaciones complejas. AMD, con sede en Santa Clara, en California, ha estado compitiendo contra Nvidia, que actualmente domina el lucrativo mercado de semiconductores de inteligencia artificial y controla cerca del 80% de su participación. Miramos también precisamente a Nvidia, protagonista de las últimas horas. El gigante de los chips ha presentado su nueva generación de chips de inteligencia artificial, los que van a suceder al modelo anterior, ese Blackwell, que apenas se anunció hace unos meses, en concreto en marzo. El director ejecutivo de la compañía estadounidense ha anunciado la nueva arquitectura de chips de inteligencia artificial denominada Rubin. Se trata de una familia de chips que incluirá nuevos gráficos y procesadores centrales. En la conferencia tecnológica Computex en Taipei, el chip Rubin llega cuando el modelo Blackwell, que todavía está en producción, se espera que se envíe a los clientes este año. Este anuncio por parte de Juan parece acelerar el ya intenso ritmo de los chips de inteligencia artificial avanzados. Su directiva ha subrayado el compromiso de Nvidia de lanzar nuevos modelos de chips de inteligencia artificial a un ritmo anual. Hasta ahora la compañía había estado operando con un cronograma de actualización de chips menos exigente, con un plazo de 2 años. El cambio de Blackwell a Rubin llega tan solo en 3 meses, lo que subraya el frenesí competitivo en esta industria. Miramos también a la OPEP, acuerda prolongar los recortes a la producción de crudo en 2024 y 2025. Los países del mayor cártel petrolero y sus aliados, que incluyen a Rusia, buscan equilibrar el mercado de crudo ante la caída de la demanda e impulsar los precios. Actualmente el grupo ha reducido el ritmo de bombeo por 5,86 millones de barriles al día, el 5,7% de la demanda global. El acuerdo de este domingo incluye, según Reuters, extender estos recortes de 3,66 millones de barriles al día en 2025 y los recortes voluntarios de 2,2 millones durante el tercer y el cuarto trimestre de 2024. Tras el encuentro en Riad este domingo, han pactado convocar la próxima cita el 1 de diciembre de 2024, donde van a revisarse estos recortes. Pendientes precisamente del petróleo, miramos también a los precios del gas. Un aumento, un apagón. Cuéntanos, Borja, ¿qué ha pasado con el gas? ¿Ha disparado hoy? Pues efectivamente, el precio del gas natural en Europa alcanza máximos en este año. La principal razón de este alza es la preocupación sobre el suministro provocado por el cierre repentino de una planta procesadora en Noruega, concretamente en Nyhamna. Hay que destacar que Noruega es responsable del 30% del suministro de toda la Unión Europea, algo que se ha acrecentado a partir del estallido de la guerra de Ucrania,
cuando también descendió notablemente el gas natural procedente de Rusia. Los futuros del gas natural del Reino Unido para julio se han disparado un 12,26%, mientras que los contratos holandeses han aumentado un 9,86 hasta los 37,60 € el megavatio hora. Las expectativas de un menor suministro, hay que añadir además la fuerte demanda que se prevé debido a las altas temperaturas que se esperan este verano. Un susto que nos hemos llevado hoy con el gas. También nos hemos llevado un susto hoy con las bolsas, sobre todo Berkshire Hathaway. Ojo que Warren Buffett ya está mayor, el hombre no está para estos disgustos. Cuéntanos qué ha pasado con Berkshire Hathaway y sobre todo este susto, ¿no?, con el NICE, un fallo técnico. ¿Qué ha pasado? Pues es que la Bolsa de Nueva York ha anunciado que han tenido un problema técnico que estaba afectando a varios valores. Como bien comentabas, estos valores serían principalmente Berkshire Hathaway, Chipotle Mexican Grill o Barrick Gold, que suspendieron sus operaciones debido a la alta volatilidad. Algunos de los informes han mostrado cómo Berkshire Hathaway caía casi el 100%. Recordemos que hablamos de una compañía de la que Warren Buffett es dueño del 38% de las acciones. Todo apunta a que el problema tuvo que ver con los mecanismos para detener las acciones con volatilidad excesiva. Sin embargo, la Bolsa de Nueva York acaba de anunciar que el problema ya está resuelto y las acciones afectadas han vuelto a la normalidad. Bueno, pues un susto momentáneo, seguro que alguno ha visto su cartera y se ha asustado un poquito, que no se preocupen, que ya está todo solucionado. Muchas gracias, Borja, por contarnos estas últimas horas. Nosotros vamos a seguir precisamente pendientes de la información, también del análisis. Una pausa, nada, un par de minutos y enseguida estamos de vuelta en Negocios Televisión.